Hoy vamos a viajar nada más ni nada menos que a la década de los años 70, una época de grandes crisis pero con una creatividad desbordante. Porque mientras el mundo atravesaba los locos tiempos de la Gran Depresión, la gente estaba buscando maneras de entretenerse en casa. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que un buen juego de mesa para reunir a la familia y dejar atrás las preocupaciones? Y preparaos porque estos años que se vienen fueron unos años muy importantes para la industria de los juegos de mesa, porque se vinieron juegos que aún duran en el día de hoy, auténticos clásicos que son una auténtica chulada, o no, depende de quién lo mire esto. Y ojo que en esta época hubo de todo, juegos muy buenos, juegos no tan buenos, juegos horribles, que te compro el almacén, que me tengo que ir por patas porque si no me matan, que si yo no quiero sacar esto, pues ahora lo saco yo, pues ahora te denuncio, pues ahora vas a ver tú. Idas y venidas, vamos, que era imposible no aburrirse. Así que si te quieres enterar de todo lo que pasó en estos años 30 en el mundo de los juegos de mesa, te invito a que me acompañes a este viaje en la historia de los juegos de mesa. La siguiente historia va entre los años 1970 y 1939. Bienvenidos a los fabulosos años 30, esa década llena de eventos emocionantes y absolutamente cero estrés, porque ¿para qué nos vamos a poner nerviosos por un boom económico como fue el crack del 29 y el inicio de la Gran Depresión? Esto fue como un Black Friday, pero sin los descuentos y con un poco más de hambre. Que fue una época la mar de entretenida, y si no que se lo digan a la aviadora Amelia Earhart, que un día se levantó y dijo que lo del Willy Fogg y dar la vuelta al mundo en 80 días, eso eran cosas antiguas, así que se decidió a dar la vuelta al mundo en su avión y desapareció misteriosamente. Algunos dicen que fue un accidente y otros dicen que sigue de vacaciones en una isla paradisíaca. Pero lo que sí que está claro es que sigue siendo la mejor partida del escondite de la historia. En Alemania, mientras tanto, estaba ahí el pintor frustrado que decidió que el arte no era lo suyo y optó por un plan B, dominar Europa. Porque qué mejor forma de canalizar tu frustración que invadir un país, y así empezó este juego del Risk, al que nadie pidió ser invitado y que daba comienzo a preparar lo que parecía ser una secuela de la Gran Guerra, a la que tiempo más tarde se llamó la Segunda Guerra Mundial, porque ya sabéis cómo nos encanta hacer las cosas dos veces al ser humano. Y ojo y espérate que todavía hay algún fan por ahí de las trilogías. Y como en España también nos va la marcha, pues decidimos hacer una fiesta pero solamente entre nosotros, y no veas la que liamos, así que ya estáis viendo que aburridos no se estaba. Y aunque algunos lo llevaron a otro nivel, y es en Rumanía donde empieza nuestra historia, pues en 1970 Carlos II, al más puro estilo de telenovela, volvió al trono del país después de que su mismo padre, años atrás, le retirara su nombre de la Casa Real, y nada más pisar Palacio, se da cuenta de la liada que tenía encima por culpa de los juegos de cartas. Y es que la clase alta y los políticos solían reunirse para jugar a los juegos de cartas mientras discutían los grandes asuntos del país. Y claro, decidir el funcionamiento de un país a base de cartas y alcohol, la verdad es que no era lo mejor. Así que Carlos decide prohibir los juegos de cartas en toda Rumanía. Eso sí, con matices, porque estaba prohibido para todo el mundo, menos para él y sus amigos. Y ya os podéis imaginar que esto bien la verdad es que no sentó, pues la afición a los juegos como el Bridge, el Whist o el Rummy eran muy grandes en el país. Y entre estos indignados estaban el matrimonio Efraín y Ana Erzano. Efraín era un emprendedor que se ganaba la vida vendiendo accesorios y el tiempo libre lo dedicaba a jugar con sus amigos a las cartas. Y claro, esta prohibición fue un jarro de agua fría. Y Efraín, no conforme con esto, empezó a darle vueltas cómo saltarse esta prohibición. Y no descansó hasta encontrar la solución. Y esta fue jugar a cartas con fichas de plástico. Y adaptando el juego de cartas del Rummy, nació el Rummikub. El Rummikub constaba de 106 fichas de colores, una bolsa y, dependiendo de la versión, unos atriles para poder apoyar las fichas. La meta era la misma que el Rummy, deshacerse de todas las fichas organizándolas en el tablero antes que los demás. Y fue tan grande el éxito entre sus amigos que estos mismos
se dedicaron a confeccionar el juego a mano y venderlo puerta por puerta de las casas y las tiendas del barrio de los vecinos. Y mal, ya os digo yo que mal no le fue, aunque tuvo que esperar a que pasara la Segunda Guerra Mundial y emigrar así a Israel para que poco más de 20 años más tarde comercializar el juego a gran escala. Con casi 100 años de historia que tiene el juego, estas reglas se han traducido a más de 25 idiomas y junto con las del Monopoly y el Scrabble, es posible que haya sido uno de los juegos de mesa más vendidos del siglo XX. Y un poco más al norte de ahí, en Alemania, la situación del país no era la mejor desde que terminó la Primera Guerra Mundial, y a causa del Tratado de Versalles se puede decir que los alemanes no estaban muy contentos. Esto hizo que las jugueteras que antaño fueran un referente mundial en los juegos de mesa se vieran con problemas para poder lanzar nuevos títulos para poder entretener a los jóvenes. Un ejemplo de esto fue Schmidt Spiel, que desde 1910 no habían podido sacar ningún juego original, hasta que en 1936 lanzan Lustig Stopspiel, un juego infantil en el que los jugadores han de ir colocando monedas en los espacios del tablero hasta que alguien acumula una riqueza de 20 monedas de oro. Situación similar era lo que les pasaba a los de Ravensburger, que estos años centró toda su producción a los juegos educativos que buscaban inculcar habilidades como la lectura, la escritura y el cálculo. Vamos, que de Ravensburger no se puede destacar mucha cosa estos años. Pero quien de verdad lo pasó mal fueron la gente de Spears Games, que en ese momento se llamaban Spears & Sons. Y es que ya se sabe que la situación en Alemania de los años 30 tenía un cierto clima de tensión ante los judíos, y Spears Games era una empresa que, aunque de origen alemán, su fundador, Jacob Wolf Speer, y por ende sus hijos y herederos de la empresa, tenían raíces judías, y esto no pasó desapercibido por el partido nazi, y fueron una de las tantas empresas hostigadas a las que se consideraban culpables de la precariedad de la Alemania en estos momentos. Así que, con mucho pesar, en 1932, los directivos de la empresa deciden establecer una fábrica en Enfield, Londres, para evitar los derechos de aduana y los vetos que estaban estableciéndose a empresas judías en Alemania. Con el tiempo se demostró que fue una buena decisión, pues al poco la fábrica de Nuremberg fue comprada a la fuerza por un empresario alemán y sobrevivió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial bajo el control de los nazis. Y es en este momento cuando los dueños de la empresa deciden cambiar el nombre de Spears & Sons a Spears Games, que es como más se ha conocido a esta empresa en la historia. El estar en Inglaterra les permitió alejarse durante un tiempo del clima de tensión de Alemania y pudieron sacar juegos de mesa como por ejemplo el Hustle en 1930, un juego de destreza en el que los jugadores se turnan para tratar de capturar pequeñas bolsas debajo de una taza. También sacaron el Cat and Mice, un juego del ratón y el gato donde 3 jugadores juegan al ratón y otro juega siendo el gato. Y el objetivo del juego es ser el primer jugador en llegar al espacio 100 del tablero. También tenían juegos de estrategia como el Seven Ein Road del 1935, que no era más que una versión del Gomoku, pero esta vez te permitía jugar hasta 4 jugadores. Y no nos vamos a ir a Inglaterra todavía, no, porque antes hemos de hacer escalada en Austria para hablar del Speculation. La empresa austríaca Stocking und Muskat, también conocida como Stomo, era un negocio familiar fundado en 1857 dedicado a la fabricación de juguetes, material didáctico y juegos de mesa. Siguiendo con su política de producción, en 1936 lanzan al mercado Speculation, que era un juego cuyo objetivo es acumular propiedades comerciales y riquezas, lo que implica comprar, vender e intercambiar propiedades para llevar a los otros jugadores hasta la quiebra. Es posible que este juego os recuerde al Monopoly, pero no os equivoquéis porque la editorial tomó el concepto del Landor's Game, del que ya hablamos en el primer capítulo de esta serie de vídeos. Fue la base del Landor's Game el que utilizaron para diseñar este juego. Y de ahí que mucha gente pueda pensar que Speculation es una copia del Monopoly, pero ya estáis viendo que no es así. Pero la historia del juego no termina aquí, ya que en 1938, con la anexión de Austria a Alemania, varias empresas deben de adaptarse a las nuevas leyes del gobierno bávaro, y en 1940 Speculation cambia su nombre al nombre que más gente conoce,
DKT. Y esto lo hicieron por miedo a la censura alemana. Y desde su lanzamiento hasta la fecha de hoy, el DKT es uno de los juegos de mesa más famosos de Austria, hasta tal punto que dicho juego ostenta el récord mundial de tener el tablero más grande en un juego de mesa. Y ahora sí que sí, toca irse al Reino Unido, porque en la isla se vivía un ambiente un tanto tenso. La crisis económica del 1929 tuvo un impacto significativo ahí. La alta tensión de desempleo, la pobreza y la desilusión social fueron bastante comunes. Muchas familias enfrentaron dificultades financieras, lo que afectó su estilo de vida y acceso a los bienes de consumo. Eso, unido a las tensiones sociales que presagiaban que en nada iba a verse una guerra, hizo que empresas que hasta la fecha estaban editando juegos de mesa como era Gibson frenaran en seco su producción y se centraran a reeditar juegos tradicionales como el parchís o el ajedrez. Pero hubieron dos empresas que decidieron ir contracorriente. Por un lado está Chat Valley. Esta empresa, que era líder en ventas de juegos de mesa en el Reino Unido, no iba a dejar que una pequeña crisis económica mundial fueran a molestarles, y durante estos años estuvieron sacando juegos a porrillo. Cierto es que muchos de ellos no eran más que variaciones del Steeplechase, como el Alternado, que salió en 1993, o adaptaciones del parchís como el Mickey Mouse Coming Home Game del 1970. Pero es que entre toda su producción destacan un título por encima de los demás, el Go to Head of the Class del 1936. Aquí los jugadores se metían dentro de una clase y tenían que ir contestando preguntas de cultura general como matemáticas, lengua e historia, y por cada acierto avanzaban pupitres. Y al final el ganador era el primero que llegaba al final del tablero. Y creedme si os digo que esto se vendió a porrillos. No había hogar que no quisiera tener su Go to Head of the Class. Y yo tengo una teoría aquí. Para mí que aquí es como empezó la excusa de cómprame esto, papá, que lo voy a utilizar para estudiar. A todo esto, ¿alguno de los que como yo hemos nacido en los 80 os suena este juego? Pues debería, porque este juego en España lo conocimos como el primero de la clase. Ahora sí que sí, ¿verdad? Y como Chat Valley lo estaba haciendo tan bien y estaban muy contentos con ello, en 1936 la reina Isabel, conocida como la reina madre, les concedió la orden de nombramiento de fabricantes de juegos para la Casa Real. ¡Toma ya! ¿Y recordáis que en el vídeo pasado hablamos de Waddingtons? Pues ahora sí que sí se puede decir que esta gente dijo: aquí estamos para quedarnos. Y es que tras su reestructuración en la década anterior, en Waddingtons tenían intención de dar el sorpaso a Chat Valley, y viendo los problemas que estaban empezando a encontrarse las empresas estadounidenses para la distribución de los juegos en Europa, cierran en 1935 un acuerdo con Parker Brothers para distribuir en el viejo continente todo su catálogo de juegos de mesa. Así que si habéis visto los vídeos anteriores os podéis hacer a la idea de lo que significaba esto. Pero es que aparte también se permitieron el lujo de sacar juegos de cosecha propia, como fue el juego de cartas Lexicon en 1932. En el Lexicon los jugadores formaban palabras utilizando fichas con letras, tratando de construir la mayor cantidad de palabras posibles en un tiempo determinado. El objetivo final es acumular el mayor número de puntos al crear la palabra más larga. Brutal el dinero que hicieron con este juego, y claro, los de Parker Brothers también se aprovecharon del acuerdo que os acabo de comentar. Y esperaos que lo de Waddingtons no acaba aquí, y es que en 1935 habían sacado el Hood, un juego de cartas muy simple con unas reglas muy sencillas, donde los jugadores han de desprenderse de sus cartas haciendo coincidir la forma o el número de sus tarjetas con la forma o el número de las tarjetas anteriores. El primer jugador en deshacerse de todas sus cartas es el ganador. ¿Os suena de algo el juego? Pues esperaos un poco, que esto no termina aquí, que antes hemos de hablar del Buccaneer del 1978. Aquí los jugadores asumen el rol de un pirata que ha de ir navegando por el mar mientras ataca a sus rivales, roba y comercia. Este juego tuvo cierto éxito y fue reeditándose hasta principios de los años 80. Pero si este juego es importante para la historia de los juegos de mesa, es por su autor, Jeffrey Bull, que quizás su nombre no os diga nada, cosa que no me extraña.
porque para la historia de los juegos de mesa solo tienen su haber este juego del Buccaneer y a ayudar a su amigo Anthony E. Pratt a ponerse en contacto con Waddingtons para poder lanzar al mercado el que se convertiría años más tarde en uno de los juegos más emblemáticos que existen. Y si queréis saber qué juego es este, tenéis dos opciones. Cuando terminéis este vídeo os vais a la lista de reproducción y os ponéis los vídeos de la historia de los juegos de mesa, o os esperáis al próximo vídeo de esta serie porque será cuando hablemos de dicho juego. Y continuamos sumando títulos al catálogo de Waddingtons, porque ahora llega el Totopoly, del 1938. Un juego que ya os vengo a decir que no tiene nada que ver con el Monopoly, ya que este trata sobre apuestas de caballos. Y ojo, que este también se vendió de una forma muy loca. Ya sabéis lo que les pirra a los ingleses eso de apostar. Y ese mismo año, los de Waddingtons se fijan en un juego que había sacado una empresa pequeñita llamada Pepis. El juego tenía por nombre Speed, y si te parabas a mirar, sus reglas eran casi idénticas al HUD, donde el ganador era aquel que se desprendía de todas sus cartas, haciendo coincidir el conjunto de las cartas jugadas anteriormente, pero con diferencias. La primera es que visualmente este Speed era más bonito, ya que en lugar de ser figuras, aquí habían imágenes de aviones, trenes, barcos, coches o animales. Y aparte, introducía dos cartas especiales, cosa que el HUD no tenía, que eran la de relámpago, que esto era como una especie de comodín, y la del turno extra, que permitía al jugador realizar una tirada extra en su mismo turno. Y sí, ya podéis bajar la ceja, porque ciertamente tanto el HUD como el Speed son los bisabuelos del 1, y el mismo 1 que años más tarde Merle Robbins vendería en su barbería. Y ahora vamos a dejar Europa para irnos a Canadá, porque toca hablar del Road Hockey, un juego aparecido en 1932. Ya sabéis que de la misma forma que en Europa lo que triunfa es el fútbol, en Canadá el deporte por excelencia es el hockey sobre hielo. Y era cuestión de tiempo que alguien sacara un juego sobre esto. Fueron saliendo cosillas, pero no es hasta el 1932 que el inventor Donald Hill Munro, y ante no poder regalar nada a sus hijos por navidades, construye un juego de mesa de hockey sobre hielo, pero con el detalle que los muñecos no eran las fichas de parchís tradicional, sino que aquí el diseño es un sistema mecánico donde los jugadores estaban montados en pequeños salientes y se podían girar y moverse con unas varillas de acero. Era una especie de pinball, pero para dos jugadores. Claro, los hijos cuando vieron esto se volvieron locos y tardaron 0, en enseñar el juguete a sus amigos. Y estos tardaron aún menos a pedírselo a sus padres. Y el boca a boca y que pasaba por ahí un vendedor ambulante que animó a Donald a fabricar más unidades hizo que le hiciera caso. Y una vez fabricadas dichas unidades las puso a la venta en los grandes almacenes de Eaton's en Toronto. ¿Y cuál fue el resultado? ¡Exitazo! Y a día de hoy alguna de estas versiones del Road Hockey seguro que ha caído en vuestras manos. Venga va, que sé que habían ganas de irnos a Estados Unidos. Y es que si el crack del 29 había pegado duro en todo el mundo, en Estados Unidos se hizo aún más patente y las familias se veían obligadas a tener que priorizar a la hora de gastarse el poco dinero que tenían. Así que los juegos de mesa pasaron a una última posición en la lista de necesidades. Pero las empresas tenían que seguir vendiendo, o por lo menos intentándolo, y así que buscaron la forma de reducir costes, y con esta aparece por ahí la compañía Starex Novelty Company de Nueva York. Esta gente se fija en un divertimento que había triunfado durante la Primera Guerra Mundial entre los soldados, y que se decía que había diseñado un tal Clifford von Ricker, y que consistía en un juego donde dos competidores tenían que pintar en una hoja de papel unas cuadrículas y disponer en ellas unos barcos de diferentes tamaños. Una vez dispuestos estos, los jugadores tenían que intentar hundir la flota enemiga a base de acertar la colocación de los buques rivales. Y bajo esta sencilla premisa, la gente de Starex Novelty saca en 1931 el... ¡Venga, decidlo todos conmigo en voz alta, que lo sabéis! El Salvo. ¿A que alguno había dicho hundir la flota? Pues no, siento deciros que no, que el juego se llamaba Salvo y fue comercializado en una caja muy bonita
y dentro de esta venía 2 lápices y unos papeles con cuadrículas. No había nada más. Este salvo supuso un bombazo, nunca mejor dicho, en ventas, y como el mundo de los negocios suele ser culo veo, culo quiero, comenzaron a aparecer diferentes versiones de dicho juego, entre ellas la titulada Combat: The Battleship Game, del 1933, de la empresa Stamford Company. Y es en esta versión donde se ven 2 detalles que fueron muy importantes para el futuro del juego. El primero, el título, porque es aquí donde se pronuncia por primera vez Battleship, o sea, hundir la flota. Y la segunda es que los barcos tienen nombre. Aparece el acorazado, aparece el portaaviones y aparece el torpedo. Y por supuesto, no fueron las únicas empresas que quisieron aprovechar el tirón. Entre estas, nuestros queridos amigos de Milton Bradley y Parker Brothers, que con el tiempo sacarían su propia versión del juego, pero esto sería unos años más adelante, cosa que ya hablaremos en unos próximos vídeos, porque especialmente Milton Bradley fueron a los que les debemos que el hundir la flota sea el juego que es hoy en día. Y ya que hemos nombrado a Milton Bradley, pues vamos a quedarnos con ellos, porque la compañía estaban intentando capear la situación que tenían encima. La Gran Depresión les pegó muy fuerte y desde la dirección de Milton Bradley, en lugar de seguir una política de contención de gastos, pensaron que más es mejor. Y durante estos años empezaron a sacar juegos sin parar, más de 50 títulos que seguían la tendencia de años anteriores, buscar atraer a gente utilizando desde nombres de libros famosos como el Around the World, basado en el libro de Julio Verne en La Vuelta al Mundo 80 días, o el Cinderella Game del 1938, que era una adaptación del libro de la Cenicienta a los juegos de mesa. Y aprovecharon, y como el cine hacía poco que tenía el sonido, dijeron, pues vamos a aprovecharnos de ello. Y también salió por ahí algún juego basado en películas, como por ejemplo el juego de Tom Sawyer de 1937, que se basaba en la película estrenada ese mismo año y no en el libro, o la de los He-Man del 1936, que era un juego de cartas que intentaba trasladar la película de cine negro estrenada años antes, y de la que aprovecho y os voy a dar un dato súper importante. El mejor grupo español de música tiene su nombre gracias a esta película. Sí, me refiero a los Hombres G. Mano al pecho. Y quizás entre todos los títulos que sacaron en Milton Bradley, el que más repercusión obtuvo fue el Easy Money del 1935. Y es que la historia de este juego tiene mucha tela. Porque todo comienza cuando se acerca a las oficinas de Milton Bradley un señor llamado Charles Darrow, presentando un juego de gestión financiera de compra de calles. Pero desde MB no lo vieron del todo claro y desecharon el proyecto. Y pasó el tiempo y cuando nadie se acordaba de ese señor, aparece de la mano de sus competidores Parker Brothers un juego de compra y venta de calles y el mundo ahí se paralizó. Porque ese juego era el Monopoly. Y cuando los de Milton Bradley vieron esto, entraron en cólera y empezaron a darse cabezazos contra la pared, intentando buscar quién fue el tonto que dijo que no a Charles Darrow a sacar ese juego. Y como ya hemos dicho, el mundo de los negocios trata de intentar copiar lo que hacen los demás. Así que los de Milton Bradley se hacen con la licencia de un juego que se parecía ligeramente a esto del Monopoly, y es cuando lanzan en 1935 y basados en esa licencia de ese juego, el Easy Money. El juego se parecía tanto, pero tanto al Monopoly, que los de Parker Brothers se frotan las manos. Y como esto es Estados Unidos, la cosa acabó en una guerra de denuncias y demandas entre compañías. Y al final acabó llevándose el gato al agua Parker, porque fueron los más inteligentes a la hora de mover sus fichas, ya que hicieron una jugada que os explicaré dentro de un rato. Pero esta jugada obligó a la gente de Milton Bradley a hacer cambios en el juego. En 1936 lanzan lo que ellos llamarían Easy Money edición mejorada con una serie de cambios así por encima. Pero los de la oficina de patentes dijeron, no, esto no cuela, así que os toca retirar el juego. Y hasta 1940 no vuelven a probar suerte con el juego, esta vez sí con suficientemente cambios como para no tener problemas legales.
Y es posiblemente este Easy Money el juego que más vendió de la compañía Milton Bradley durante esta época, sin olvidar otros clásicos como el Game of Life. Pero es que entre la fallida en ventas de los juegos que estaban sacando, la sobreproducción de estos y los problemas legales que os acabamos de contar, Milton Bradley a finales de los años 70 era una empresa en bancarrota que necesitaba un milagro para no cerrar. Pero esto es otra historia. Y si Milton Bradley lo estaban pasando mal, lo que vivían sus vecinos de Parker Brothers era a lo lobo de Wall Street. Afectados como el resto del mundo por los problemas económicos, en Parker Brothers decidieron mirar mejor los juegos que iban a sacar. Y aunque los sucedáneos de la OCA como el Winnie the Pooh, lanzado en 1933, no podía faltar, también se embarcaron en curiosidades como el juego del Barón Munchausen, del 1933, que era un juego de dados donde los jugadores debían de intentar sacar la palabra varón para ganar. Pero donde tenemos un antes y un después, no solamente en la compañía, sino en la historia mundial, es en el momento en que Charles Darrow aparece por las puertas de Parker, con un diseño desechado por la gente de Milton Bradley de un juego de gestión de finanzas. Y en Parker, que se miraban las cosas con mucho más detalle, ven en este juego un éxito y corren a comprarle los derechos del susodicho por un pastizal de la época. No hay datos que indiquen de cuánto dinero era, pero sí se sabe que Charles pudo vivir toda su vida gracias a las ventas de los derechos del Monopoly. Y no hace falta que me pare a decir lo que supuso a nivel económico el éxito de la salida del Monopoly desde su lanzamiento en 1935. Es que ni Parker supo ver venir lo que se les caía encima, porque por mucho que a alguno le pese, hay que reconocer que la salida del Monopoly supuso un antes y un después en el mundo de los juegos de mesa. Pero es que la historia no termina aquí, porque ¿os acordáis que os he dicho que hubo una guerra con Milton Bradley por la salida del Easy Money? Pues quedaros porque vais a ver esta guerra desde el punto de vista de Parker Brothers. Y es que cuando desde Parker tienen claro que van a denunciar a Milton Bradley por lo que según ellos era una copia del juego que ellos tenían en propiedad, comienzan a investigar quién era ese Charles Darrow y descubren que este sinvergüenza no era el autor del juego. Lo que había hecho el caradura de Darrow es venderles el juego de otra persona. Y es que el tío, tras una cena con unos amigos, probó el de The Landlord's Game, de Lindsay McKay, y le gustó tanto que les dijo a sus amigos si le podían prestar unas instrucciones. Y el jeta se fue por toda la costa de Estados Unidos con las instrucciones del juego un poquito editadas y un tablero diseñado en un paño de aceite a ver quién era el tonto que le compraba el juego. Y claro, como las comunicaciones de antes no eran como las de ahora, las editoriales no sabían que The Landlord's Game estaba causando furor entre las universidades de Atlantic City y Filadelfia. Así que cuando llega el momento, Parker City y empiezan a tirar de la manta. Pero es que se dan cuenta que no solamente existía The Landlord's Games, sino que también había otro juego llamado Finance and Fortune, que era una variación del Landlord's Game, pero con una versión de Atlantic City diseñado por Ruth Hoskins, y que se estaba vendiendo el juego a través de la empresa Knapp Electrics, que es la que tenía sus derechos. Así que Parker se lía la manta en la cabeza, contactan con Elizabeth McGee y le compran la patente del Landlord's Game por $500. Y por un poco más cierran con la gente de Knapp Electric la compra de los derechos del Finance and Fortune. Así Parker Brothers se aseguraban cualquier problema a nivel de licencias. A más, Parker Brothers imprimió una tirada muy pequeña del The Landlord's Game y así, en caso de reclamación, podía decir que ellos eran los que tenían los derechos del juego. Y con todas estas se fueron a los juzgados para denunciar a Milton Bradley por la salida del Easy Money. Y claro, legalmente el juego pertenecía a Parker, así que los de Milton Bradley se la envainaron y tuvieron que hacer todo lo que os hemos explicado antes. La verdad es que toda esta historia del Monopoly da para un solo vídeo, que ya llegará, porque esto os lo he explicado muy rápido y saltándome muchos detalles. Así que os pido que tengáis paciencia, porque la historia del Monopoly vendrá. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, y ya estáis viendo que esta época de los años 30 fue muy importante para la industria de los juegos de mesa.
Es más, diría que fue muy importante para la historia mundial. Y no me refiero únicamente por el clima de tensión política que había o la crisis financiera, sino porque fue en este momento que llegaron los juegos que hemos estado hablando. Y ya os voy poniendo sobre aviso que lo que se viene a partir de ahora va a ser todo un festival, porque en la siguiente década, a pesar de la guerra que hubo, también llegaron juegos muy importantes. Pero esto, como os digo siempre, se verá en el siguiente vídeo de esta historia de los juegos de mesa.